Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente conversaciones desde Bogotá, cultura en Iberoamérica. Conversaciones desde Bogotá, un video podcast que hacemos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, para conversar con personas claves en la cultura en Iberoamérica. Personas que con y desde la cultura han hecho transformaciones muy importantes en sus ciudades y en sus países. Conversaciones desde Bogotá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gloria, ¿para qué la cultura? ¿Para qué la cultura? Creo que para salvarnos o para hundirnos, ¿no? Creo que es un terreno tan innato de desarrollo de las sociedades, de la humanidad, de nuestras comunidades, en donde se ve reflejada nuestra luz y nuestra oscuridad, ¿no? Y creo que dependiendo del enfoque, dependiendo de la forma en la que nos querramos aproximar al mundo, más en el contexto que estamos viviendo, puede servirnos para ambas cosas, ¿no? Para resistir, para seguir consolidando nuestros vínculos, nuestros lazos, para seguir siendo un espacio de refugio, de catarsis, en donde se manifiesta nuestra espiritualidad, aquello que es inconmensurable de nosotros, aquello que es inmedible, ¿no? En muchos casos, aquello que nos hace ser y también puede ser aquello que en muchos casos, y como viene pasando, también nos desune, nos destruye, nos hiere, nos aleja eh, y nos tiene también en una situación tan compleja, tan difícil como la que estamos atravesando, ¿no? No solo en la región, sino a nivel global. Me haces pensar con esa primera respuesta, Gloria, con el salvarnos o con hundirnos, en que ahora se viene escuchando con fuerza una expresión que me parece durísima, porque nos ubica en un panorama este mundial que mencionás. Estaríamos como viviendo algo así como una guerra cultural. Sí, podría ser, sí, ¿no? Creo que a nivel de tanto de política pública como de la forma en la que nos venimos vinculando en nuestros territorios, pues como sabemos la cultura es transversal a nuestros comportamientos, a la forma en la que somos juntos en un territorio, ¿no? Entonces, creo que ahí siempre hay, y creo que está bien que hayan tensiones, ¿no? En la forma en la que nos disponemos en determinado espacio. Pero creo que en este momento tan particular, sí creo que en general la política pública, no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel de organizaciones de sociedad civil, ¿no? Está planteando también como discusiones y formas de aproximarnos a nuestro sector o de desarrollar programas e intervenciones que pueden ayudarnos o pueden también destruirnos, ¿no? Gloria Lescano, peruana, licenciada en Historia y Gestión Cultural por la Universidad de Piura, es actriz y yo creo que la define mucho su profesión de actriz en la compañía de teatro físico. Ha trabajado siempre con asuntos, con los temas de gobernanza local, con el diseño de políticas culturales, con el impulso, la construcción de espacios y momentos y herramientas y artefactos. Luego hablaremos de uno de esos artefactos de participación ciudadana en cultura y muchísimo en formación en gestión cultural. Es una de las referentes en cultura en Perú. Cuando uno piensa en Perú y piensa en nombres de la cultura, Gloria Lescano aparece desde hace bastantes años ya, a pesar de su juventud en proyectos culturales. Y ha sido especialista del sector cultura en UNESCO en Perú, fue coordinadora de una unidad de arte y cultura en el Ministerio de Educación también en Perú, fue subgerente de promoción cultural y ciudadanía
en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la que agrupa a todo el conjunto de lo que llamamos los distritos de Lima, que creo que son como 50, no recuerdo ya, Gloria, cuántos 42, distritos. ¿Cuántos? 42 distritos. 40, 42. 42 distritos, que es como si Bogotá, cada una de las 20 localidades, fuera una ciudad, Barranco o Miraflores o San Borja o el centro de la ciudad, en fin, cada una de estas son localidades en Lima metropolitana y bueno, 42 ciudades forman, y ella fue la subgerente de promoción cultural y ciudadanía de esta municipalidad metropolitana de Lima. Pero si quieren además saber mucho sobre Gloria, pueden buscar glorialescano.com, glorialescano con s.com. Y ahí hay una, incluso en la entrada hay una frase de Gloria que les ayuda a entender. Dice, aquí te presento lo que sé y me gusta hacer como gestora cultural, diseñar, implementar, evaluar y sistematizar políticas, planes, programas y proyectos culturales. Diseñar, implementar, evaluar y sistematizar políticas, planes, programas y proyectos culturales. O sea, trabajo completo, van a encontrar en esa página web publicaciones, van a encontrar varios de los proyectos en los que ha estado metida Gloria en estos años. Bueno, es un placer, Gloria, tenerte por acá en estas conversaciones desde Bogotá. Gloria, en todo lo que has hecho, ¿qué ha sido lo más disruptivo? ¿Qué es lo más disruptivo de tu trabajo? Creo que, creo que ya trabajar creo que elegir como un camino que vincule cuestiones vinculadas a la gestión y a la cultura es ya, digamos, un terreno complejo, ¿no? Porque es un terreno, como mencionábamos hace un rato, siempre en tensión, ¿no? La gestión en general, no solo de política pública, sino de programas, de proyectos, de actividades culturales, pues siempre está como regida por unos parámetros, por unas estructuras que no dialogan fácilmente con la dimensión artística y cultural, ¿no? Entonces, creo que tratar en diferentes esferas de conjugar a ambos mundos, sabiendo que uno nutre al otro, ¿no? Y que tanto los procesos de gestión tienen que abrirse, tienen que repensarse, tienen que dejarse permear también por la creatividad, dejarse permear por aquello que no se puede planificar, aquello que no se puede medir únicamente cuantitativamente, ¿no? Dejarse sorprender, digamos, ¿no? Que es algo a lo que muchas veces hay mucho miedo, ¿no? De la sorpresa, de la espontaneidad. Y que el sector del arte y la cultura pueda también desde ese lugar también aprender o poder también desarrollar proyectos y procesos que tengan una planificación, que puedan demostrar también determinados resultados, que puedan responder también a determinados planes, políticas y tal, también es un reto y creo yo que en muchos casos también desde el arte y la cultura, a veces se entiende el mundo de la gestión únicamente como un espacio de tramitología o un espacio como que es necesario para poder llevar a cabo este proceso creativo. Y muchas veces se deja de ver también que en el proceso de diseño, en el proceso de planificación, en el proceso de evaluación, hay mucha información que puede aportar también al proceso creativo, que puede aportar también a como esta otra dimensión vinculada a la forma en la que desarrollamos o proponemos las actividades o el desarrollo de los procesos culturales en los que estamos inmersos. Entonces, creo que trabajar siempre como en esta tensión de ambos mundos es un camino disruptivo, pero creo que justamente nos ayuda a mirar como siempre el mundo y los procesos, entendiendo que la tensión es un camino, ¿no? Entonces, y como aprender a estar a tratar de avanzar en equilibrio
sabiendo pues que el equilibrio es estar siempre en riesgo, ¿no? Así que abrazar ese riesgo y esa dificultad como una forma de avanzar, ¿no? Sí. Me haces pensar en una conversación de ayer con una argentina, Delfina Irasusta, que preside una organización, RIL, Red de Innovación Local, que es un apoyo para alcaldes y alcaldesas de municipios y políticos y concejales, y en fin. Y está buscando alcaldes y alcaldesas alternativas, disruptivos, innovadores, creativos en gestión pública en Latinoamérica. Y yo haciendo la indagación en Colombia, un representante de la Cámara, Daniel Carvalho, me mandó ayer esta respuesta, Jorge. Yo creo que hoy lo más disruptivo de un alcalde es que sea normal, que sea honesto, que sea coherente, que sea sensato, que construya sobre lo que ya se viene construyendo en la ciudad, que no sea estos populismos que estamos construyendo de un lado y de otro. Entonces me haces pensar con tu respuesta que lo más disruptivo de tu trabajo es trabajar en cultura y en arte, que en este mundo parece como que fuera todavía una cosa extraña para muchísima gente. Un amigo pintor, artista visual, hace muchos años a Fabián Rendón, su madre le decía: mijito, ¿usted por qué no deja la pintura para los fines de semana y consigue un trabajo serio? Y este hombre ganaba bienales de grabado en Japón y lo invitaban de Nueva York a exponer. ¿Por qué no consigue un trabajo serio? O sea, lo más disruptivo parece ser trabajar con arte y cultura en un momento en el que el mundo necesita mucho más de arte y cultura. Sí, y creo que es no solo trabajar en arte y cultura, sino trabajar en la gestión de esos procesos, ¿no? Creo que es ahí donde encuentro como que siempre difícil, ¿no? Nunca hay respuestas seguras, nunca es un camino en donde, digamos, todo está ya como planificado y uno puede como generar perspectivas o planificaciones muy a largo plazo. Uno lo puede intentar, ¿no? Pero creo que trabajar en la gestión de estos procesos artísticos y culturales permite siempre poner en cuestión lo que tenemos por seguro a nivel de gestión cultural, de planificación, de diseño de política pública, ¿no? De aplicación de instrumentos que en muchos casos se dan por fijos. Creo que el arte y la cultura permite cuestionarlos y también estos elementos aportan también mucho, creo yo, al proceso, a los procesos creativos, ¿no? Solamente que en muchos casos no hay esa mirada y no se da como la oportunidad de que ambos mundos se retroalimenten, sino que ambos mundos se van permanentemente como también juzgando, ¿no? Entonces, como estar ahí en ese lugar intermedio, ¿no? En donde se media un mundo y otro, creo que es eso lo que me parece disruptivo y lo que me gusta, ¿no? Como ahí dices, lo que dice mi página, lo que me gusta y sé hacer. Entonces, creo que en esos dos procesos vamos avanzando, ¿no? En esto que te gusta y sabes hacer, como dice en tu página glorialescano.com, y hoy solo pudieras dedicarte a uno de todos los proyectos que has hecho, ¿a cuál te dedicarías? Si tuvieras que escoger uno. Si tuviera que escoger uno y se pudiera, aunque ya no sé también desear vivir de eso, pero si pudiera elegir solo uno, creo que siempre el trabajo en los procesos de articulación y de red en los que he participado, creo que es en los que más he aprendido, ¿no? Que no son los trabajos que he hecho como, digamos, como trabajadora asalariada o trabajadora con un sueldo, ¿no? Sino son más como los procesos de militancia cultural, ¿no? Yo he sido parte aquí en Lima de la plataforma de cultura viva comunitaria. Llevar 10 años, desde hace 10 años estás en la plataforma de cultura viva comunitaria en Lima, desde el 2015 tal vez. Desde el 2015, sí, aquí en Lima he sido parte de esa red, he sido parte de la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales,
y ahora he optado un poco más por un trabajo más local en mi distrito. Yo vivo en un distrito en Lima que se llama Pueblo Libre y aquí tenemos una red de artistas en mi distrito y entonces ahí venimos también articulando. Entonces creo que es ahí donde yo siento que permanentemente alimento no solamente mi mirada, mis reflexiones sobre el mundo del arte y la cultura, la gestión, las políticas, sino donde permanentemente recupero la esperanza, ¿no? Realmente los tiempos que vivimos son tan difíciles y constatar que seguimos habiendo personas que podemos dar como este tiempo para vincularnos, juntarnos, hablar de esto que nos interesa y poder desarrollar proyectos o procesos culturales para incidir en las políticas culturales de nuestro territorio, para desarrollar acciones culturales para la comunidad, por el simple hecho de querer hacerlo, me parece que tiene un gran valor, ¿no? Juntarnos a conversar y a pensar juntos qué es lo que queremos lograr para el territorio que estamos habitando y cómo podemos hacerlo un poco mejor desde el arte y la cultura. Creo que ahí es donde aprendo más y en esos debates, en esas conversaciones, en esos desencuentros, en esas tensiones, en esas discusiones que también se dan dentro del movimiento cultural, es, creo yo, donde más he aprendido, donde siento que hay un camino y una esperanza a pesar de las propias dificultades y de los propios vicios también que podemos tener dentro de los movimientos culturales y de los procesos de redes y articulación, que no están exentos de eso. Pero con todo eso, yo si pudiera como dedicarme a nivel de los temas de política culturales y gestión cultural, sería en ese camino, ¿no? Y por supuesto, ya no desde el lado de la gestión, pero desde el lado más de la creatividad, a actuar y abordar, ¿no? Que son los dos, digamos, mis dos caminos más desde el lugar más de la creación, ¿no? Esa sería una vida plena y feliz. No, yo no sabía que bordabas, pero bueno, ahí también está el sentido de tejer, que es lo que has hecho con muchos de estos proyectos. Por eso yo además hemos coincidido, Gloria, en la Red Latinoamericana de Cultura Viva Comunitaria. Cuando grabamos este video podcast, que la gente podrá ver en cualquier momento en el 2025, 26, 27, queremos que sea temporal, pero cuando grabamos esto estamos en mayo del 2025 y hace un mes nos encontramos en Ciudad de México en uno de los seminarios precisamente de cultura viva comunitaria que se hacen periódicamente en Latinoamérica. Y hace un tiempo nos encontramos en El Salvador también, pero que fue también para en el 2015, 16, o sea, en la construcción de estos proyectos de cultura viva comunitaria. En esa construcción colectiva, ¿qué es lo que necesitamos apretar? ¿Qué tornillos necesitamos apretar hoy para que tengan realmente un impacto mayor estas construcciones colectivas en Latinoamérica, en Iberoamérica? O sea, yo pienso siempre que siempre estamos pensando en eso, ¿no? En cómo ir a más, ¿no? Cómo hacer más, cómo aumentar el impacto, cómo, ¿no? Pienso yo que, digamos, el desarrollo cultural que puede existir en los territorios es que exista, ¿no? Y en muchos casos, sobre todo en Latinoamérica o en mi país al menos, ¿no? Yo siempre digo que la diversidad cultural es inversamente proporcional a la política pública, ¿no? Siempre en el Perú, como uno de sus mayores bastiones, es justamente esta diversidad de la cultura, digamos, todo la creatividad, la sensibilidad, la forma en la que eh, digamos, los peruanos y las peruanas podemos poner de manifiesto nuestro corazón en diferentes acciones artísticas y culturales, pues es inconmensurable, ¿no? Y ya cuando lo cruzamos con el vínculo con la naturaleza y la diversidad territorial que tenemos en este país, pues ya se vuelve inconmensurable, ¿no? Y claro, esto es inversamente proporcional a la inversión, a la política pública, ¿no? Entonces, yo pienso que eh, por un lado, que eso
ya es, digamos, tiene una fuerza, eso ya tiene una potencia, eso ya por sí solo, por sí mismo, es, digamos, una evidencia y una demostración de esa fortaleza y esa capacidad de impacto que tiene nuestro sector, ¿no? Y pienso que eh, si es así, ¿no? Con, digamos, todas estas dificultades, hay ahí ya, digamos, una potencia que puede ir a más, sí, pero creo que no necesariamente a más vinculado a un impacto cuantitativo o un impacto vinculado a la cantidad de gente que se pueda llegar y tal, sino creo que podría mirarse más desde el lado de cómo eso que se hace se puede hacer con mayor dignidad, con mayores oportunidades para los creadores y creadoras, con mejores condiciones de trabajo, con mayores espacios para que se pueda expandir esta creatividad, con mayores plataformas para visibilizarlo, ¿no? Digamos, poner en valor esto que ya se hace, no como algo que es en este momento insuficiente, ¿no? Sino tomar justamente o poder identificar esas características que han hecho que este sector, a pesar de todas las dificultades y de no necesariamente ser visto no desde la población, sino desde el diseño en general de políticas públicas desde las diferentes esferas, no haber ser priorizado, tiene determinadas características que lo han hecho y que le permiten seguir resistiendo y que tiene que ver con que es esta necesidad que nos desborda a nosotros mismos de poner nuestro corazón, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestras heridas, nuestras tristezas de manifiesto en determinados objetos, manifestaciones, propuestas artísticas y culturales, ¿no? Entonces, creo que hay que ser capaces de identificar esa fuerza que viene desde el fondo de nuestra alma y nuestro corazón y ver cómo darle un espacio, cómo reivindicarla, cómo darle mayores oportunidades para que se pueda poner de manifiesto y desarrollarse pues de una manera más digna y con mayores posibilidades de expansión, ¿no? Entonces, de ahí hay como diferentes programas, aristas, políticas que se pueden poner de manifiesto, ¿no? Pero pienso que hay ya dentro de los propios procesos, pues mirándonos o mirando eso como no como que la potencia tiene que venir de la política pública, sino que desde la propia creación hay ahí esa potencia. Entonces, mirándola con cariño y con mirada estratégica, creo que se pueden identificar ahí pulsiones y caminos por donde diseñar, ¿no? Estas políticas y estos soportes que se necesitan para darles más luz, ¿no? Ahí en esa respuesta usaste tres palabras que voy a usar para la pregunta siguiente. Usaste la palabra desafíos, presente, los desafíos que tenemos en esta construcción colectiva. Luego usaste la palabra diversidad, que es clave en Latinoamérica, y usaste la palabra naturaleza. En algunas partes he dicho que las dos principales riquezas de Latinoamérica son su diversidad cultural y su diversidad ambiental o la diversidad de la naturaleza. Son nuestras principales riquezas y tendríamos que ser capaces de aprovecharlas, de potenciarlas, de construirnos sobre esas dos diversidades, cultural y natural. Hoy, en tu trabajo, que además estás comprometida con proyectos en la OEA, has estado comprometida con proyectos en la UNESCO, con proyectos por fuera de las fronteras peruanas, ¿cuáles crees que son como esos desafíos, los dos o tres desafíos fundamentales que tenemos en Iberoamérica y específicamente en Latinoamérica desde este trabajo cultural? Si vos, Bueno, pudieras, si vos pudieras estar hoy ante los 196 ministros y ministras de estas cumbres de Mondiatul, les diría que yo no sé por qué están confiando tanto y por tantos discursos que algunas veces son medio vacíos. ¿Por qué no nos dedicamos en los próximos 10 años a estas tres cosas en Latinoamérica que
como desafíos culturales, como desafíos desde la gestión. ¿Qué les diría? Sí, o sea, pienso que hay Se nos frenó. ¿Aló? Alejandra, no sé si soy yo, perdón, Gloria. No te preocupes, sí, fue ella que se le cayó un momentico la señal. Esperemos la recuperamos. Bueno. Dale, sí. Ahí tocaría retomar desde la pregunta que le acabas de hacer. Muy bien. ¿Listo? Vamos a ver. Esperemos a que se le mejore la señal. Bien. Y ya retomamos. Gloria. Bien, ahí está, parece que Ya está volviendo. Vamos a ver. Hola. Gloria, sí, Gloria, te nos fuiste un minuto. Voy a retomar la pregunta sí, para que la edición nos quede fácil de hacerla desde ahí. Ok. Bien. Gloria, con esto que acabas de decir, ahí mencionaste 2 o 3 palabras que voy a usar para la pregunta siguiente. Desafíos, los desafíos que tenemos hoy en este continente. 2, diversidad, la diversidad cultural. Y 3, naturaleza. Y yo creo que estamos de acuerdo en que las 2 principales riquezas que tiene Latinoamérica son su diversidad cultural y su diversidad medioambiental, su diversidad de naturaleza. Esas 2 riquezas tendríamos que ser capaces de potenciarlas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy en Iberoamérica en general? España, Portugal, Latinoamérica, pero particularmente en esta región del mundo, en Latinoamérica, la región del mundo con mayor inequidad, la región del mundo con mayor tasa de muerte violenta, Latinoamérica. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos desde y con la cultura? 2, 3 desafíos que si vos estuvieras enfrente a 196 ministros y ministras de cultura en una de estas cumbres mundiales, les dijeran, déjense de pendejear. Vamos a centrarnos en los próximos 10 años en estos 2 o 3 objetivos, desafíos, para que salgamos adelante, para que potenciemos la cultura como una forma de construir sociedad. ¿Qué pensarías? Digamos, vienen a mi mente muchas cosas, pero creo que hay como, digamos, creo que el sector del arte y la cultura tiene ya en sí mismo como una potencia, una fuerza y una capacidad de resistencia y de despliegue ante pues las situaciones más adversas y más complejas, ¿no? En situaciones complejas que hemos vivido como humanidad y que estamos atravesando, pues siempre los espacios para el arte y la cultura están en situaciones muy difíciles, ¿no? Logra resistir. Entonces creo que hay como, digamos, una necesidad de reconocer justamente que esa dimensión de la humanidad tiene esta fuerza y tiene esta potencia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay primero una mirada que desplegar vinculada a, que es difícil porque yo no sé si desde justamente los gobiernos es, digamos, digamos, un camino por donde eso se vaya a poder avanzar, ¿no? Porque hay una dimensión vinculada a cuestionar justamente los sistemas y las formas de hacer política y las apuestas por las que hemos ido caminando que nos están llevando y nos tienen en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Cuestionar las formas de consumo que tenemos, las formas de vincularnos con lo que mencionabas hace un momento, la naturaleza, las formas de vincularnos con nuestra diversidad étnica, con la diversidad sexual, las formas en las que, digamos, los mandatos están generando justamente estas desigualdades y privilegian pues los intereses de unos pocos, ¿no? Y creo que el arte y la cultura tienen la capacidad de justamente hacer visible eso, ¿no? Entonces creo que
No sé si es algo que se pueda presentar como un camino en este escenario que me planteas, pero sí creo que, digamos, desde nosotros mismos, tener el reconocimiento de esa potencia que tiene nuestro sector para cuestionar estos mandatos o patrones establecidos, capitalistas, patriarcales, coloniales, que nos tienen en la situación en la que estamos, y que hay en nuestro sector una posibilidad de hacerlo visible y poder generar como nuevas alternativas o nuevas miradas o nuevos caminos posibles, ¿no? Y en ese sentido, creo que una de las preocupaciones actuales en la región y a nivel global tiene que ver justamente con las limitaciones que se están poniendo a esta capacidad del arte y la cultura para generar la visibilidad sobre eso, ¿no? Los procesos, por ejemplo, vinculados a la limitación de la libertad artística, a la libertad de expresión, ¿no? Los procesos de censura que se están viendo aquí en mi país. Es muy claro, justo ahora lo comenté un poco en este encuentro, en este seminario cultural y comunitario en el que nos hemos encontrado hace un mes, aquí en mi país, mi compañero Guillermo Valdizán, un gestor cultural, ha hecho un recuento sobre los diferentes ataques a la libertad de expresión del arte y la cultura que viene teniendo el actual gobierno de mi país, y creo que es algo que se puede rastrear a nivel iberoamericano también en diferentes países, ¿no? Porque justamente muchas veces se dice que los políticos no entienden de la importancia del arte y la cultura, y yo creo que lo entienden perfectamente, ¿no? Y por eso, digamos, es uno de los sectores en donde muchas veces hay poca inversión, porque justamente si se invierte más hay una mayor capacidad de abrir el entendimiento, abrir la sensibilidad, fortalecer nuestro lugar de enunciación, ampliar nuestro sentido crítico, nuestra mirada sobre el mundo, generar mayores espacios de diálogo, de participación, de articulación, de fortalecernos desde las organizaciones, desde las redes, y eso es conveniente para nosotros, pero no para quienes están perpetuando y ejerciendo el poder en este momento, ¿no? Entonces, hay poca inversión por eso, y también cuando se le presta atención, no desde la poca inversión, sino desde justamente cómo se puede utilizar ese sector para que no interfiera con esos intereses particulares, hay una coerción y hay una limitación justamente a sus posibilidades de expresarse, ¿no? Entonces hay cambios normativos, hay cambios en leyes, en ordenanzas, en programas, en cuestiones que se dejan de priorizar o cuestiones que se empiezan a manipular para que justamente haya mayores dificultades y limitaciones a este ejercicio, ¿no? Y por otro lado, también creo que esto está muy vinculado a la poca dignidad con la que es tratado el trabajo artístico y cultural, ¿no? Cuando tú dificultas más esa capacidad para crear, cuando tú no generas las condiciones para que toda esta dimensión artística y cultural pueda desplegarse, y generas dificultades vinculadas a no reconocerlo como un trabajo, a que no pueda tener seguridad social, a que los artistas pues tengan una salud precarizada, un sueldo precarizado, a que no existan estas condiciones dignas para trabajar, lo dificultas, ¿no? Y esto no es, digamos, simplemente una falta de entendimiento o de reconocimiento de que el trabajar en el arte y la cultura es un trabajo, sino tiene que ver justamente con cómo podemos, digamos, dificultar esos procesos. Es también una estrategia de sometimiento, ¿no? Desde justamente cómo no generamos estas condiciones plenas para que ese trabajo se pueda dar. Entonces, yo tengo esa preocupación y creo que hay, digamos, una necesidad de justamente poner atención sobre esto, ¿no? Sobre las condiciones
dignas para el trabajo artístico, sobre mirar o rastrear qué se está haciendo con las políticas públicas para limitar esta capacidad de expresión, pero que justamente estas estrategias que se están planteando, desarrollando desde ahora, nos hablan justamente de la potencia que tiene nuestro sector justamente para plantearnos o abrirnos caminos a otras formas de vivir y de estar en el mundo que pues nos permitan salir de la crisis en la que estamos, ¿no? A nivel global. Claro, preparando incluso esta conversación con vos, encontré una de estas frases de alguien, que no sé dónde la leí, es que Perú es un país en permanente crisis política. Yo creo que esa frase aplica a muchos otros lugares pues, de Latinoamérica y del mundo hoy. Uno piensa que uno de los grandes desafíos, Gloria, que tenemos desde y con la cultura, o en general desde toda la sociedad, es el fortalecimiento de las democracias. Es decir, muchas de las respuestas políticas, muchas de las respuestas ciudadanas hoy se están dirigiendo a todo el lado contrario, es decir, a debilitar las democracias. Hay gobiernos que en vez de fortalecer las democracias las debilitan. Estoy hablando de proyectos como el de Daniel Ortega en Nicaragua, o proyectos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, o proyectos como el de Nayib Bukele en El Salvador, o proyectos como el de Javier Milei en Argentina, o el de Jair Bolsonaro pasado en Brasil, en fin. O sea, y el de Dina Boluarte en Perú. Ahí, o sea, me encanta que hayas mencionado Perú, porque hoy lo que uno ve en Perú es un debilitamiento de la democracia en el gobierno de Dina Boluarte, y eso es tremendo lo que está pasando en tu país. Pero entonces eso, muchas de las respuestas, incluso hay mucha ciudadanía, en una frase que utiliza Martín Caparrós, que alguna vez ya he comentado en este video podcast, en alguna otra entrevista, habla de eficracia. Dice que muchos ciudadanos y ciudadanas están dispuestas a cambiar la democracia por una eficracia. Y es, por ejemplo, lo que uno ve hoy en países como El Salvador. Ese debilitamiento de las democracias nos lleva precisamente a generar gobiernos poco o nada democráticos. Y lo relaciono con un libro, mira el tejido en el bordado que vos haces, el bordado que voy a hacer, y es, hay un libro que vos hiciste hace un tiempo, participaste en un libro de Albino Rubín, Carlos Llanes y Rubén Bayardo, que fueron los editores, Panorama de la Gestión Cultural en Iberoamérica. Y hablabas, es un libro que habla de los avances, de los retrocesos, de los compromisos. Uno piensa entonces, ¿cómo tendríamos que repensar esta gestión cultural en clave de nuevos compromisos para fortalecer las democracias? Y cierro. Hace unos días con una amiga muy buena, una gran líder cultural, una mujer que lidera proyectos culturales en Centroamérica, muy clave, porque somos amigos hace 15 años. Ella me decía, Jorge, yo estoy dejando de creer en la democracia. Yo, que me he llamado progresista, y estoy dejando de creer, porque estoy viendo que los gobiernos democráticos no están resolviendo las necesidades de la gente. Entonces tuvimos una fuerte discusión sobre eso con un par de cervezas en una ciudad centroamericana, porque yo decía, no, el debilitamiento de las democracias no lo tenemos que profundizar. Lo que tendríamos es que profundizar en el fortalecimiento de las democracias. ¿Qué tenemos que hacer repensando la gestión cultural para la democracia? Hablemos de esto. Sí, justo, bueno, ahora creo que es importante ahí mencionar como parte de lo que ha pasado en estos días, como tú decías, esto se quedará grabado y se podrá ver en cualquier tiempo, pero bueno, ha fallecido Pepe Mujica, uno de esta misma semana, la semana en que estamos grabando 15 de mayo, hace un par de días murió el gran José Pepe Mujica, presidente uruguayo. Y escuchaba justo ahora que, bueno, se han compartido un montón de videos sobre sus ideas y sus pensamientos, que él decía como la democracia es el mejor sistema que hemos creado y es una porquería, decía, ¿no? Porque te promete algo que no ha logrado cumplir, pero es lo mejor que hemos podido crear hasta el momento, ¿no? Y yo coincido con lo que mencionabas de la amiga con la que has estado conversando, y creo que un camino para mí está siendo como, más allá de nombrar la democracia como sistema, creo que hay como algunos principios o algunos planteamientos que subyacen a la democracia, por los que sí es importante seguir apostando, ¿no? Como esta, y que creo que justamente estos principios o estos caminos son sobre los que no se ha avanzado
o que no han logrado desplegarse en justamente las herramientas como más institucionales y operativas en las que se despliega la democracia, que tienen que ver con la valoración de la diferencia, que tienen que ver con, digamos, entender que la diversidad cultural significa justamente tener espacios de discusión, de desencuentro, de desequilibrio, ¿no? Que la diversidad implica la gestión de la diversidad implica y la valoración de la diversidad implica justamente esos dolores y esas dificultades sobre las que hay que aprender a avanzar, ¿no? La posibilidad y la capacidad para dialogar, para conversar, para poder escuchar al que piensa diferente a uno, toda esta posibilidad o capacidad también para generar espacios de articulación y de encuentro entre ciudadanos, ciudadanas, entre la población, en generar redes, en generar articulación. Entonces, creo que hay como estas formas, modos, vías, principios, enfoques que están, digamos, que son los que deberían sostener los procesos democráticos en los que no se ha puesto tanto enfoque, y creo que en muchos de los proyectos culturales que se desarrollan hay una potencia y una posibilidad para que esto se pueda potenciar, ¿no? Y creo que hace falta ahí varias cosas, ¿no? Por un lado, que los propios gestores, gestoras culturales, artistas, personas que vienen impulsando esos procesos, tengan como, yo creo que hay una conciencia de cómo estos procesos culturales aportan justamente a generar estos caminos, a generar mayor bienestar, a aportar a procesos educativos, a fortalecer las identidades culturales, pero cuando entramos a reflexionar ya, pero ¿cuáles son estos caminos, estas vías? ¿Cómo es este aporte? ¿A qué nos estamos refiriendo con, digamos, abrir posibilidades para el ejercicio de los derechos culturales? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son esas vías? Cuando hablamos de que la cultura ayuda a fortalecer las identidades culturales. Bueno, pero ¿en qué medida, no? Cuando hablamos que la cultura aporta a mejorar la calidad de vida o el bienestar, ok, ¿qué aspectos de esa calidad de vida, qué aspectos de ese bienestar, a qué nos estamos refiriendo? En muchos casos han habido, por la precariedad, muy pocos espacios para generar estas reflexiones y esta conciencia o esa profundización de los trabajadores del arte y la cultura que permitan como enunciar y fundamentar justamente ese rol, y desde esa reflexión empezar a pensar, oye, entonces de repente en esta feria que yo estoy desarrollando en este parque de mi distrito, aparte de la parte del festival o la parte de los stands, puedo también de repente generar un espacio para conversar sobre cómo están las políticas culturales en el distrito. O de repente no solo invito a los artistas y actores culturales, sino también voy a invitar a las organizaciones sociales, o voy a invitar a las organizaciones de mujeres o las organizaciones que ven los temas de seguridad en el distrito, y puedo generar un espacio para que puedan dialogar. O en este espacio voy a generar, antes de hacer este festival que quiero desarrollar, voy a hacer un proceso anterior para hablar con los vecinos y las vecinas para que ellos también puedan proponer qué de repente acciones culturales o qué manifestaciones culturales quisieran ver, o de qué temas quisiera que también se hable en el festival. O sea, como hay cosas que ya se vienen desarrollando y que los propios procesos artísticos y culturales tienen ahí como posibilidades de desarrollar estrategias que permitan en lo micro y en lo pequeño fortalecer justamente estos principios y estos enfoques vinculados a los procesos democráticos y que tienen tantísima potencia, ¿no? Son pequeños, podría parecer que con un impacto muy menor, pero en la medida en la que, y hablando de la pregunta anterior, generemos mejores condiciones para desarrollar este trabajo, esta potencia que tienen los procesos artísticos y culturales puede crecer y puede aportar justamente a fortalecer aquellos enfoques que subyacen al sistema democrático y que son tan necesarios en la actualidad para avanzar en este desequilibrio y en estos desencuentros que genera valorar la diversidad cultural. Muy bien, les recomiendo incluso que sobre este tema busquen repensar la gestión cultural para la democracia.
Repensar la gestión cultural para la democracia. En la página web de Gloria lo pueden encontrar. Es un texto que ella dirigió o codirigió para una organización Ideas de Perú y van a encontrar con la palabra artefacto que como define Gloria esa publicación, elementos para pensar la democracia o repensar la democracia desde la gestión cultural. Voy a cerrar, ya estamos terminando, Gloria, con un par de preguntas para respuestas muy rápidas. La primera, empecé preguntándote para qué la cultura. Ahora te pregunto, ¿para quiénes la cultura? O mejor, ¿a quiénes estamos dejando por fuera de los proyectos culturales? Bueno, yo creo que en la cultura, como en todo, las desigualdades se perpetúan sobre justamente las poblaciones, pues, históricamente vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, ahí, cuando hablamos de política pública para el sector, para nuestro sector, hay que pensar, por un lado, digamos, no solamente en que la cultura va dirigida hacia alguien, sino que proviene, ¿no? de justamente nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí hay que mirar, por un lado, cómo generar políticas que abarquen toda la cadena digamos, de producción o de valor o de desarrollo de los procesos culturales, es decir, políticas para crear, políticas para producir, políticas para distribuir, políticas para abrir el acceso, y cómo en estos diferentes eslabones hay que mirar, por supuesto, a las mujeres, hay que mirar a la población LGTBIQ+, hay que mirar a las poblaciones indígenas, a las comunidades campesinas, a las personas con discapacidad, a los migrantes, ¿no? A la población afrodescendiente, digamos, a todas aquellas poblaciones que han tenido vulnerados históricamente no solamente sus derechos culturales, sino sus derechos en general, ¿no? Entonces creo que es ahí importante mirar toda la cadena, y en esa cadena cómo podemos generar mayores oportunidades para las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Bien, y termino con una pregunta. Es que a mí me encantan las preguntas. Yo creo más en Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Pregunta, que en Paulo Coelho, que son las respuestas. Me gustan las preguntas. ¿Cuál es la pregunta que vos te haces hoy? Vos hoy en tu casa, hoy en tu trabajo, hace un mes en México conversando con personas de la cultura, ¿cuál es la pregunta que hoy te acompaña en este trabajo de gestión cultural? A veces me pregunto si es que realmente haciendo políticas públicas en cultura sumamos o restamos, ¿no? Como este cuestionamiento de fondo de cuál es el valor, ¿no? De la política pública, si la forma en la que hemos venido desarrollando políticas para la cultura finalmente han sumado o han restado al sector, ¿no? Y en qué casos sí, y tratar de identificar esas características que pueden haber permitido el éxito de algunos procesos y mirar, ¿no? Mirar, creo que el tiempo, ¿no? El largo plazo nos permite como también mirar esos horizontes del impacto de la política en cultura, ¿no? Entonces creo que es siempre importante cuestionarlo, ¿no? ¿Realmente hace falta? Y si hace falta, ¿de qué forma? ¿No? No darlo por sentado. Sí, es una pregunta que me acompaña. Muy bien. Gloria Lescano, desde Perú, una referencia en Iberoamérica, no solo para su país. Conversaciones desde Bogotá, Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un abrazo. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.